Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La Organización de Cooperación de Shanghái se reúne en China en una cumbre que, más allá de los comunicados oficiales, refleja de manera muy clara los cambios de fondo que está atravesando el sistema internacional. Lo que comenzó en 2001 como un foro regional para reforzar la cooperación en materia de seguridad y fronteras se ha convertido en un bloque que reúne a potencias nucleares, a gigantes demográficos y a países con vastos recursos energéticos y minerales. Y lo que se discute en esas reuniones ya no se limita a cuestiones fronterizas, toca otros elementos, el corazón de la nueva geopolítica, el multilateralismo, la soberanía, la infraestructura estratégica, también el comercio y de fondo, especialmente de fondo, el consentimiento de la hegemonía, el cuestionamiento de la hegemonía occidental. Se consiente porque no queda otra. Ahora lo que se hace desde Asia es cuestionar. La importancia de esta cumbre queda de manifiesto cuando reparamos en que casi la mitad de la población mundial está representada en esa mesa. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo parece estar avanzando hacia un orden internacional que no se organiza en torno al eje atlántico, ni tampoco bajo el paraguas de Washington y Bruselas. Sabemos, es obvio, que la OCS no es todavía una alternativa estructural a las instituciones que surgieron en el 45, en Naciones Unidas, al FMI, al Banco Mundial, a la OTAN, a la Unión, pero es un síntoma, es una expresión de un sistema multipolar que tiene que contar a futuro, no le queda otra, con Asia, porque su peso es ineludible. Entre tanto, China y Rusia buscan proyectar en la OCS una narrativa de igualdad soberana, de respeto mutuo y de cooperación sin imposiciones, que es algo de lo que se quejan especialmente en las otras instituciones. Y es que el orden occidental, surgido tras el 45, en el que sabemos Estados Unidos desarrolló y desempeñó un papel de garante, de protagonismo, de árbitro económico, pues Europa y Estados Unidos diseñaban instituciones a su medida, que respondían a sus propias prioridades y con ellas han dominado el mundo durante décadas. Pero hoy en Tianjin se sientan países que nunca se sintieron del todo cómodos bajo esa estructura y que ahora lo que hacen es aspirar a generar sus propios espacios de poder y de influencia. Es evidente que la OCS, la Organización de la Cooperación de Shanghái, no es un bloque homogéneo, no es monolítico. A diferencia de la OTAN, no tiene cláusulas de defensa mutua, importantísimo. No existe un artículo 5 que obligue a intervenir si se ataca a otro de los socios. De hecho, la OCS presume de ser un foro flexible, un espacio de diálogo, al final un paraguas bajo el que caben intereses distintos y hasta contradictorios. ¿China qué busca? Pues proyectar liderazgo, vincular esta organización a iniciativas relevantes como el Collar de Perlas, como la iniciativa de la Franja y de la Ruta. Rusia, por su parte, intenta demostrar que es un actor imprescindible en el ámbito mundial, que sigue siendo una superpotencia, que aunque tenga sanciones de Occidente puede seguir desarrollando actividades comerciales y que su potencial, tanto en tamaño como en materias primas, la hacen un país, una potencia de primera fila. Irán ve a la organización un respiro frente al aislamiento al que le someten en otros foros, y los países de Asia Occidental intentan, por un lado, beneficiarse del dinero de los otros, de las infraestructuras, de las inversiones, y a la vez intentar también establecer una suerte de statu quo equilibrado con tantos vecinos poderosos como tienen alrededor. Bien, ese mosaico que tenemos en la OCS y en Tianjin refleja la fortaleza, pero también la debilidad de la organización al mismo tiempo. La fortaleza porque aglutina a actores muy diversos y que se encuentran muy cómodos en este espacio para expresar sus intereses y coordinar ciertos proyectos. Debilidad, por otro lado, porque esas mismas diferencias limitan su capacidad de actuar de forma unida. Tensiones, por ejemplo, como las que existen entre India y Pakistán, los recelos de los países más pequeños de Asia Central frente al gobierno chino, que siempre ejerce con mano de hierro su poderío en esa zona, o la distinta relación entre sus miembros con Occidente, porque no todos tienen el mismo tipo de relaciones internacionales en ese ámbito. Todo eso impide que la OCS se convierta en un bloque compacto capaz de actuar. Aún así, la imagen que proyecta hacia el exterior es potente. Frente a un orden occidental que muchos perciben como agotado, aparece una plataforma que habla de multilateralismo, de soberanía, de no injerencia, además de cooperación en materia de seguridad, y esto satisface en gran medida a esos integrantes del llamado sur global que tan poco representados y tan poco escuchados se ven en esas organizaciones tradicionales. Lo que está ocurriendo con la OCS lo que hace es poner
viene a las claras una tendencia muy amplia, y es el desplazamiento del centro de gravedad del poder mundial. Tras décadas en las que el Atlántico Norte fue el eje que mandaba en todo eso, ahora es Eurasia la que reclama el protagonismo, el Pacífico. La presencia conjunta de líderes como Xi Jinping, como Narendra Modi o como Vladimir Putin no es simplemente un gesto, un reflejo diplomático de una foto de familia. Es la expresión de un nuevo mundo en el que las alianzas se construyen sobre la base de intereses estratégicos más que, como en el pasado, en alguna medida, sobre valores compartidos. El hecho de que India y China, antagónicas, incluso enemigas, se sienten en la misma mesa después de años de tensiones fronterizas y de choques militares, demuestran que es compleja la situación y que el nuevo orden no admite análisis sencillos. La OCS en este sentido es un espejo del mundo multipolar que viene, un espacio donde la cooperación coexiste con la rivalidad, donde los socios son a la vez aliados y competidores. Y además nos pone sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando casi la mitad de la población mundial empieza a organizarse en torno a un marco distinto del tradicional? Lo que vemos en China es la fotografía de una realidad incómoda. Casi la mitad de la población mundial se organiza al margen de las instituciones que hemos heredado después de la Segunda Guerra Mundial y donde seguimos intentando vivir muy cómodos los occidentales. Occidente mira con desconfianza, con recelo y con algo de superioridad. Y mientras esos países, con sus rivalidades y contradicciones, están dibujando las coordenadas del futuro, el orden atlántico, no nos engañemos, se resquebraja. Y en su lugar emerge un tablero más plural, más incierto, mucho más difícil de controlar. Podría ser la promesa de un equilibrio más justo, pero también podría ser el preludio de un mundo más fragmentado y más peligroso. Al final lo que estamos viendo es la escritura, la reescritura de las reglas del poder global, y quien no se dé cuenta de ello está perdiendo el tren y se va a quedar al margen.